¿Qué es un arrecife coralino? Los arrecifes coralinos son ecosistemas en los que pueden vivir hasta el 25% de las especies marinas. Esto lo convierte en la zona con mayor población del mar. Los arrecifes se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como en el Atlántico, en Australia, en el Océano Índico, en Medio Oriente, en el Océano Pacífico y en el suroeste de Asia. En México puedes encontrar estos ecosistemas en el Golfo de California, en el oeste del Pacífico de México y el Atlántico. Además de esto, son muy importantes porque en el mundo hay muchas personas que dependen de estos ecosistemas, ya que ayudan a la economía de hasta el 50% de países caribeños, gracias al turismo o a la pesca. Desgraciadamente, el 60% de los arrecifes en el mundo se encuentran en peligro, debido mayormente a actividad antropogénica, especialmente por la sobrepesca y contaminación. En el Pacífico, el 20% de estos está en riesgo crítico. Por todo esto, se tienen que tomar medidas, y existen 3 formas de hacerlo, con la restauración, rehabilitación y remediación. La restauración se trata de llevar un ecosistema degradado a su estado original en la medida de lo posible. Aún así, este método no es recomendable si en la zona en la que los corales viven está afectada por la actividad humana de forma continua, es decir, que no se detiene nunca. En segundo lugar, la rehabilitación lo que quiere es reemplazar todas las características funcionales o estructurales de un coral para que al finalizar el proceso tenga más valor. Y la remediación es la más sencilla de las 3, consiste en reparar los daños de un ecosistema. Cuando un arrecife tiene alguno de los problemas anteriores, se puede crear un proyecto para rehabilitar este lugar. El objetivo de este es restaurar el ecosistema tomando en cuenta todos los factores que conlleva. Igualmente, después de un análisis del arrecife, debe identificarse si utilizas medidas activas o pasivas. Las medidas pasivas prefieren principalmente la recuperación de forma completamente natural de los arrecifes, y para esto se aplican medidas de manejo donde no existe una manipulación directa del arrecife. Estas medidas son especialmente utilizadas en áreas marinas protegidas, ya que este tipo de lugares se trata de que exista la menor actividad humana posible para evitar estresar al coral o a los animales que en él viven. En estos casos, los resultados han sido beneficiosos para mejorar la fuerza de los ecosistemas. Sin embargo, el éxito de estas medidas pasivas siempre va a variar según el calentamiento global. De cualquier forma, debe tomarse en cuenta que los resultados no son positivos en zonas donde los ecosistemas no se han podido recuperarse naturalmente con anterioridad. Al contrario de esto, las medidas activas implican el contacto directo con el ecosistema afectado. Para esto, se lleva a cabo una restauración conducida por los humanos en el coral afectado. Es decir, un buzo tendrá que manipular manualmente la zona, inspeccionarla y tratar de salvarla. Generalmente, esto implica realizar medidas de restauración, rehabilitación, remediación y mitigación. Antes de comenzar un proyecto para restaurar arrecifes, los restauradores deben ponerse de acuerdo acerca de varias cosas. Se debe hablar de los costos, los beneficios que se esperan y el tiempo en el que se medirán los resultados. También se debe tener siempre presente el objetivo principal, que puede ser traer de regreso los bienes y servicios que daba el arrecife antes de dañarse. El primer paso consiste en escoger el tipo de medida de restauración. ¿Una medida de restauración pasiva sería mejor para cuidar el lugar? ¿O se necesita modificar directamente el arrecife? Para esto hay que preguntarse, ¿cómo estaba el lugar que queremos restaurar antes de que se dañara? Si no había arrecifes antes, tal vez la restauración activa no sea la mejor opción. Si el sitio dañado tenía corales antes, ¿cómo es la calidad del agua? Si es mala, tal vez lo mejor sería alguna medida pasiva para evitar la contaminación del lugar. Si el agua del lugar está limpia, hay que preguntarse si hay suficientes animales herbívoros que puedan comerse las macroalgas que compiten por el lugar de los corales. Si hay muy pocos herbívoros como peces o erizos de mar, tal vez lo mejor sería tomar medidas pasivas para reducir la sobrepesca del lugar. Existen 2 medidas que se pueden emplear para la restauración de un arrecife.
Las medidas físicas se centran en la reparación del ecosistema mediante un enfoque de ingeniería en componentes estructurales. Esto significa que estas medidas se aplican cuando las causas del daño en el ecosistema son debido a daños causados por el ser humano, como puede ser el encalle de un barco, ya que esto podría caer en el fondo marino y corre el riesgo de aplastar y bloquear los corales que intentan desarrollarse o crecer en la zona afectada. En estos casos se puede aplicar una medida física, como lo sería estabilizar y adecuar el suelo con los restos del barco. De esa manera se necesita ayuda de ingenieros para conseguir un mejor resultado y así los organismos podrán crecer de nuevo. Otro ejemplo de estas medidas es la creación de arrecifes artificiales. Esto significa crear un suelo en el que el coral se sienta mejor, acomodándose y creciendo. O, por otro lado, recrear un ecosistema arrecifal para que sirva como atracción turística. Las medidas activas de restauración biológica son aquellas que ayudan a restaurar el medio marino y los procesos ecológicos de los corales. Como los corales escleractíneos son los principales constructores de los arrecifes usando carbonato de calcio, las medidas se suelen enfocar en ellos. Estas medidas activas se dividen en asexuales y sexuales. Esto es porque los corales tienen una gran capacidad para que sus fragmentos vuelvan a crecer. Esto significa que cada vez que se le cae un pedazo, puede regenerarse y crecer en un nuevo coral. Por esto, se suelen preferir los métodos asexuales. Un método de restauración biológica asexual es el trasplante de fragmentos o colonias de arrecifes saludables a degradados. Esta técnica no es muy buena porque puede dañar a las colonias que donan sus fragmentos y suele tener tasas de mortalidad elevadas. Aunque hay un método de restauración asexual mejor, la guardería de corales. En esta se toman partes pequeñas de colonias que crecerán en un nuevo coral para ser cultivadas en grandes cantidades en sitios llamados guarderías, hasta que tengan un tamaño ideal para que puedan vivir y crecer por sí solas en el arrecife. Hay diferentes sitios en que puede tenerse una guardería. Se puede tener en un laboratorio o sitio en el mar lejos del arrecife, o incluso en el mismo lugar a donde se trasladarán los corales en crecimiento. Tenerlos en los lugares donde próximamente vivirán es muy bueno, ya que así se acostumbran a las nuevas condiciones, como lo es la iluminación y el flujo del agua. En el mismo lugar, también se puede escoger si hacer la guardería en forma de pequeñas colonias pegadas al suelo o colgando de cuerdas en el agua. Otra técnica de restauración activa es la reproducción sexual. En esta se recolectan y fertilizan las células reproductoras de los corales, es decir, el esperma y los óvulos, o se crían las larvas. Estas técnicas hacen que los corales nuevos sean más variados y ocasionan menos daño a las colonias donadoras, aunque son más caras y generalmente cuentan con una gran probabilidad de fracaso. Los pasos para las medidas de restauración por reproducción sexual son los siguientes. Primero, se realiza una recolección de las células reproductoras en el momento en que éstas se liberan al agua, ya sea en la superficie o directamente de los corales. Segundo, se mete estas células en contenedores donde se mezclan y fertilizan hasta que se creen las larvas. Tercero, se hace que estas larvas se asienten en lugares especiales similares a macetas, en donde crecerán de la misma forma que lo hacen en guarderías, ya sea en el lugar en donde vivirán o lejos de él en un laboratorio. Cuarto, cuando tengan el tamaño deseado, se plantan en la colonia. Hasta ahora, se cree que solo se han recuperado entre algunas decenas de metros cuadrados hasta varias hectáreas. Esto es muy poco comparado con los grandes porcentajes de corales perdidos por culpa de la actividad humana. Varios investigadores han encontrado que, en los proyectos de restauración de arrecifes alrededor del mundo, la supervivencia de los corales criados suele estar entre el 60 y 70%, aunque las cifras dependen mucho de la técnica. La jardinería es la técnica que mejores resultados ha tenido, con una supervivencia de entre 63 y 95%, llegando incluso a ser más alta cuando la jardinería es a media agua. Las técnicas físicas han mostrado buenos números también, con supervivencia de entre 66 y 80% con suelos creados artificialmente. Por el contrario, las técnicas de reproducción sexual han tenido resultados menos exitosos, mostrando supervivencia de entre 10 y 56% en algunos casos. Cabe destacar que los corales más utilizados han sido Acrópora, Porites y Posilopora. La restauración
no es una solución mágica para solucionar las pérdidas del ecosistema. Sigue habiendo muchas limitaciones, ya que son costosas y las áreas degradadas son muy grandes comparadas con las que se han recuperado. Además, muchas veces los proyectos se hacen para recuperar el atractivo visual, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los corales y los animales que viven en él. Las soluciones deben buscarse de forma completa, considerando primero las medidas en las costas y técnicas pasivas para reducir los daños del hombre para poder obtener mejores resultados.